Hola chicos, este video es para que veamos las generalidades del enlace covalente y también algunos ejemplos relativos a las clasificaciones que se pueden hacer respecto a este tipo de enlace. Para empezar vamos a predecir que va a haber un enlace covalente cuando veamos dos no metales enlazados, es decir, dos átomos con alta electronegatividad y no muy diferente entre ellos. Obviamente después vamos a ver que hay ciertos límites y ciertos grises que se van a dar, ¿sí? Pero en principio vamos a predecir un enlace covalente entre no metales. Para eso, ¿sí? Recordemos la tabla periódica, los no metales son los que están entre la escalerita y los gases nobles, y hay que agregar, acuérdense, el hidrógeno, que por más que esté ubicado en el grupo 1, también es un no metal. ¿En qué consiste el enlace covalente? Es un enlace donde se comparten electrones de a pares, ¿sí? Es decir, algunos de los electrones externos de los átomos enlazados en forma de pares son compartidos entre los dos átomos. Esto significa que esos pares de electrones pueden desplazarse tanto alrededor de un núcleo como alrededor del otro. Actúan, entre comillas, como una especie de pegamento, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, el átomo de hidrógeno de la izquierda que está aislado, tiene carga nuclear +1, que tiene un solo protón y tiene un electrón en su nube electrónica ubicado en un orbital 1s. Cuando dos átomos de hidrógeno se encuentran, un electrón de un átomo con otro electrón del otro átomo forman un par compartido, y ese par compartido va a poder desplazarse tanto alrededor de uno de los núcleos como alrededor del otro de los núcleos. Es decir, va a estar como distribuido en una forma de nube electrónica alrededor de los dos núcleos, ¿sí? Va a estar, lo más probable en un caso como este, donde son dos átomos iguales, repartido un 50% del tiempo en las proximidades de los dos átomos, ¿sí? Lo que tienen abajo del dibujito es una forma de representación, que es la forma de representación de Lewis, donde uno dibuja los electrones externos de los átomos enlazados. En el caso del hidrógeno con hidrógeno, nada más hay que dibujar dos puntitos, dos electrones, porque cada átomo de hidrógeno tiene uno solo, ¿sí? Lo que tiene abajo de todo con la rayita es una representación que se llama desarrollada o semidesarrollada, dependiendo de cuántos enlaces uno muestre, donde básicamente cada par compartido se representa con una rayita entre los símbolos químicos, ¿sí? Acá tenemos una especie de animación que mostraría de manera muy imaginativa, por cierto, lo que es la formación de un enlace covalente. Átomos aislados que tienen un electrón desapareado, cuando entran en contacto esos dos electrones empiezan a interactuar y pasan a formar lo que sería un par de electrones compartidos, ¿sí? Acá tienen otra representación también similar a la de Lewis, pero agregado como una especie de órbita o de representación de la nube electrónica. Nosotros vamos a hacer unas Lewis de este estilo, pero sin hacer esos circulitos que se ven alrededor del cloro, sino simplemente dibujando los electrones externos, ¿sí? Acá tendríamos, por ejemplo, un ejemplo de un enlace doble, donde hay dos pares de electrones compartidos. Por eso fíjense que en la imagen de abajo tienen dos rayitas entre los símbolos del oxígeno, ¿sí? Otra vez la representación de un enlace doble con dos pares de electrones compartidos, es decir, con 4 electrones en total compartidos, ¿sí? Después vamos a ver bien todos esos tipos de enlace covalente. Bien, como resultado de los enlaces covalentes, por lo general se forman unidades formadas por un cierto número de átomos, unidades independientes y eléctricamente neutras, que son las moléculas. Las moléculas son grupos de átomos, grupos independientes de átomos con una carga total cero, es decir, neutra. Y es lo más común cuando hay enlaces covalentes. Hay otro tipo de estructura que se puede formar. Con enlaces covalentes se pueden generar estructuras extendidas. En algunos libros las llaman supermoléculas o cosas por el estilo. La verdad que acá en el CBC nosotros no las vamos a ver, pero un ejemplo de eso sería el carbono grafito o bueno, el carbono diamante también, en definitiva, ¿sí? Entonces, hay otras estructuras con enlaces covalentes que no son moleculares, pero acá en el CBC mucha bola no les vamos a dar. Así que para nosotros, cuando veamos enlace covalente, vamos a asumir de una que se van a formar siempre esto, moléculas, grupitos independientes de átomos con carga eléctrica total cero, ¿sí? Básicamente ahí tenemos una representación, eso serían muchas moléculas de agua, ¿sí? Fíjense, cada oxígeno, que son las bolitas rojas, tiene unido dos bolitas blancas, dos hidrógenos, y cada uno de estos tríos es independiente de los que tiene alrededor. Vamos a ver después que interactúan, porque existen lo que se llaman interacciones intermoleculares, pero cada grupito en principio es un grupito separado del resto, ¿sí? Y cada grupito es neutro, ¿sí? Bien, acá otra vez representación de las moléculas de agua, que obviamente es imposible de ver, y acá lo que tendríamos, por ejemplo, es una representación de una mezcla
gaseosa por cómo están dibujadas las moléculas, donde tenés nitrógeno 2, oxígeno 2, dióxido de carbono, agua, etc. ¿Sí? De vuelta, la clave de esto es que recuerden que la palabra molécula es una estructura con grupos de átomos independientes, no está unido todo con todo, ¿sí? Uno puede identificar grupitos por separado. Diferente de lo que es una red iónica. Una red iónica sí tenés todo unido con todo y no hay ningún límite, ¿sí? Tenés ion, 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 ion y no hay ninguna separación en grupitos. Acá sí, cuando hay enlace covalente y se forman moléculas, tenés grupitos separados de átomos, ¿sí? El enlace covalente, vamos a ver que una de las clasificaciones muy importantes es: puede ser polar o no polar, es decir, puede ser con polos o sin polos. Después vamos a profundizar qué significa eso, ¿sí? Bien, acá tenemos representado un enlace polar, ¿sí? Un enlace polar básicamente lo que significa es que en ese enlace tenés polos. Un polo positivo y un polo negativo. Polo negativo, ¿por qué? Porque va a ser del lado donde vamos a tener mayor densidad electrónica que la que normalmente habría. Es decir, cuando vos tenés unidos dos átomos en forma covalente, el par electrónico o los pares electrónicos se comparten. Pero eso no significa que siempre se compartan de manera equitativa, 50-50. A veces, si uno de los dos átomos tironea más fuerte a los electrones, esos pares electrónicos compartidos están más tiempo alrededor de un átomo que alrededor del otro. Lo que significa eso es que alrededor de ese átomo que tironea más fuerte tenés mayor densidad electrónica, se dice. O sea, tenés en promedio más electrones de lo que habría normalmente. Como los electrones son negativos, esa parte del enlace se forma lo que se llama un polo negativo. Del otro lado, del átomo que tironea menos, básicamente tenés menor densidad electrónica que la que tendrías, así que lo que se forma ahí es un polo positivo. ¿Quién tironea más fuerte? Bueno, eso es lo que se mide con la electronegatividad. Deben haber leído que era la electronegatividad en alguno de los apuntes. Básicamente es una propiedad periódica que varía periódicamente a lo largo de la tabla y que básicamente te permite comparar quién tironea más fuerte a los pares de electrones en los enlaces. El flúor, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en pantalla, tiene una electronegatividad altísima, es el más electronegativo de la tabla, alrededor de 4. El hidrógeno tiene una electronegatividad intermedia, alrededor de 2,2. Así que el flúor le gana, entre comillas, al hidrógeno, quiere decir que tironea más fuerte. El par compartido entre hidrógeno y flúor va a estar más tiempo alrededor del flúor que del hidrógeno. Alrededor del flúor tenemos un exceso de carga negativa, tenemos un polo negativo, y alrededor del hidrógeno tenemos un faltante de carga negativa, por lo tanto tenemos un polo positivo. Eso es un enlace polar. Acá tenemos otro ejemplo, el enlace oxígeno-hidrógeno también es recontrapolar, porque el oxígeno tironea mucho más fuerte. La flechita que tienen dibujada arriba es lo que se llama como momento dipolar, es un vector. Sí, los vectores en definitiva son como flechas, se suelen representar, que lo que muestra es para qué lado están tironeados los electrones en un enlace. En un enlace entre un átomo de oxígeno y hidrógeno, los electrones están tironeados para el lado del oxígeno. Para ahí apunta esa flecha. Y lo que está representado con color es la densidad de carga, que es muchísimo mayor alrededor del oxígeno que la densidad de carga negativa que alrededor del hidrógeno. ¿Sí? Bien, acá otra representación, fíjense otra vez el momento dipolar apuntando para el lado del flúor, que el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno. El simbolito de densidad con un signo más o con un signo menos es la forma de representar quién es el polo positivo y quién es el polo negativo. Se habla de densidad por densidad de carga, ¿sí? Porque no es que hay más electrones literalmente, sino que durante más tiempo en promedio tenés los electrones de ese lado, o es más probable encontrarlos de este lado. Bueno, ya obviamente es un chiste, pero es una forma de representar y de imaginarse el enlace covalente polar. Un átomo mucho más fuerte tironeando respecto del otro. Y acá otra representación, fíjense que el par electrónico compartido está más cerca del cloro porque es más electronegativo que del hidrógeno, que es menos electronegativo. Eso sería un enlace polar, ¿sí? Polar. ¿Cómo es no polar? Bueno, no polar es cuando los dos átomos tironean con la misma intensidad, como flúor con flúor, ¿sí? O como cloro con cloro, en el ejemplo que tenemos ahora. Básicamente, si los dos átomos son iguales, tironean con la misma intensidad, el par electrónico, por lo tanto, se reparte ahí sí equitativamente, mitad del tiempo con uno, mitad del tiempo con otro. Y esto implica entonces que no va a haber exceso de carga negativa en ningún lado, tampoco va a haber faltante, con lo cual no hay polos. Entonces, recapitulando, puede ser polar o no polar dependiendo de cómo es la electronegatividad de los átomos enlazados. Si es igual,
es no polar. Si es distinta, va a ser polar. Y de hecho, cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre un átomo y el otro, más polar va a ser el enlace. ¿Sí? Bien. Entonces, recapitulando, acá tenemos cuándo es no polar, cuándo es polar, ¿sí? La clave, insisto, está en la diferencia de electronegatividades. Pueden pausar para ver cualquiera de las dos diapositivas si les interesa, ¿sí? Entonces, si son iguales las electronegatividades, es no polar. Si son distintas, va a ser polar. Si la diferencia es muy chiquitita, es poco polar. Si la diferencia es muy grande entre las electronegatividades, es muy polar el enlace. Entonces, lo que van a ver en los problemas es que por ahí les preguntan, les hacen ordenar entre este enlace y este otro enlace, cuál es más polar de los dos. Eso lo pueden comparar calculando las diferencias de electronegatividades con el criterio que les acabo de decir. No les van a pedir que calculen la polaridad de tal enlace, no, les van a hacer comparar. Tenés este enlace carbono-cloro, tenés este enlace oxígeno-hidrógeno, ¿cuál de los dos es más polar? Bueno, si uno se fija la diferencia entre carbono-cloro y se fija la diferencia entre oxígeno y hidrógeno, puede responder. Es mucho más polar en ese caso la unión entre oxígeno y hidrógeno. Si hacen las cuentitas, buscan las electronegatividades en la tabla, van a ver que efectivamente la diferencia es mucho mayor en ese caso, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá tenemos hidrógeno con flúor. 4 es la electronegatividad del flúor, 2,1 es la del hidrógeno, 2,2 depende de la tabla que uno use. La diferencia está alrededor de 1,9. Es una diferencia bastante grande, es un enlace covalente muy polar, ¿sí? Oxígeno e hidrógeno. Ahí la diferencia es 1,4, ¿sí? Entre un oxígeno y un hidrógeno. Están mal puestos los... Perdón, pero me acabo de dar cuenta, están mal puestos las etiquetas, ¿sí? El oxígeno es el átomo del medio y los dos chiquititos son los de hidrógeno. Así que la O y la H está puesta al revés, ¿sí? Es una imagen que no hice yo, la saqué de Google, así que perdónenme, pero recién ahora me doy cuenta que la imagen está mal. Pero bueno, la diferencia de electronegatividad que está calculada ahí es correcta, es 1,4, sigue siendo muy grande, es un enlace muy polar también el del agua, pero fíjense que es menos polar que el del hidrógeno con el flúor, ¿sí? Y acá tenemos un caso donde la diferencia ya es recontra grande entre el sodio y el cloro. De hecho, entre sodio y cloro nosotros ya sabemos que no hay enlace covalente, sino que es un enlace directamente iónico, ¿sí? Entonces, lo que quería mostrarles acá es que uno puede encontrar diferentes situaciones y cuanto más polar sea algo, la verdad es que si vos llevas la polaridad al infinito, se transforma en un enlace iónico, ¿sí? En la realidad tenemos blanco, tenemos negro, pero también tenemos grises. Y eso es lo que se muestra con lo de polar o no polar, ¿sí? Fíjense, acá también un ejemplo. Flúor con flúor, el ejemplo de la izquierda, la nube bien repartida, 50 y 50, porque tenés dos flúor, los dos tienen la misma electronegatividad. Eso es covalente no polar. Hidrógeno flúor, el flúor es mucho más electronegativo, eso es covalente polar y de hecho es recontrapolar. 1,9 es de lo más polar que van a encontrar. Y después tenés directamente flúor con litio, que el litio es un metal, la diferencia es 3, una barbaridad. Ese directamente es iónico, forma una red iónica. Entonces, en la realidad no existe nada más iónico covalente, lo que vos tenés es toda una gama de grises que se va haciendo cada vez más iónico o cada vez más covalente, dependiendo para qué lado lo estés mirando. Y básicamente iónico y covalente son los extremos, pero en el medio hay distintas posibilidades, enlaces que se van haciendo cada vez más iónicos o cada vez más covalentes. Este último gráfico que les quería mostrar me pareció muy piola, porque la verdad es que en la realidad uno no clasifica solamente como iónico o covalente, sino que clasifica por porcentajes. Tal enlace tiene 40% de covalencia, 60% de ionicidad. Tal enlace tiene tal cosa, tal enlace tiene tal cosa. Esto de los porcentajes te permite diferenciar mucho más los grises, ¿sí? Entonces, este gráfico demuestra, dependiendo de la diferencia de electronegatividad, más o menos qué porcentaje de covalencia o de ionicidad le deberías asignar, ¿sí? Bien. Otra clasificación, la que vamos a ver es otra clasificación distinta ahora, que depende de cuántos electrones se comparte entre los átomos. Ahí podemos tener enlaces covalentes simples, covalente dobles, covalente triples y covalente dativos, que es algo ciertamente un poco particular, pero entraría dentro de los simples. Ahora vamos a ver por qué.
Entonces, ¿de qué depende esta nueva clasificación? ¿Sí? ¿Cuándo llamamos simple, doble o triple o dativo? Bueno, va a tener que ver dependiendo de cuántos pares de electrones se comparten y de dónde provienen los electrones en el caso de la unión dativa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a empezar con las uniones simples. En las uniones simples hay un par de electrones compartidos, es decir, dos electrones compartidos. A veces se hace la distinción y se llama solamente unión simple cuando un electrón proviene de un átomo y un electrón proviene del otro. El caso que tienen en pantalla, fíjense, el cloro de la izquierda comparte un electrón, el cloro de la derecha comparte un electrón, se forma un par de electrones compartidos. Esa es una unión covalente simple y completan los dos cloros sus capas electrónicas. La forma de representar con Lewis es como está en la parte de abajo, dibujando los electrones con circulitos, crucecitas, lo que uno quiera, y cuando uno dibuja de esa manera, presten atención a esto, todo crucecito o puntito que uno dibuje entre los símbolos químicos, lo que uno está diciendo es que están compartidos. Así que si ustedes dibujan un electrón y un electrón, ustedes están diciendo ahí que esos electrones están compartidos entre los dos átomos. Si alguno dibujara dos electrones de un átomo y un electrón del otro átomo en esa zona intermedia entre los símbolos, lo que estarían diciendo es que uno de los átomos comparte dos y el otro comparte uno solo. Que eso no existe, no es ni simple ni doble, es una mezcolanza que estaría mal. Entonces, ojo, no existe esto de, yo lo dibujo así, pero en realidad lo que quería decir era que nada más estaban compartidos estos dos. No, para nada. Ustedes cuando dibujan, todo lo que pongan entre los símbolos químicos está compartido. Así que, por supuesto, si quieren hacer una unión simple, solamente en esa zona tienen que poner un electrón de cada átomo, ¿sí? Entonces, muy importante cómo lo dibujan, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, donde también es una unión simple, cada hidrógeno presta un electrón, se forma ese par compartido es como que ahora pertenece a los dos átomos, y fíjense, ahí está puestas las configuraciones electrónicas, cada hidrógeno hace de cuenta que el par compartido es suyo, así que cada hidrógeno entre comillas es como que tuviera una configuración 1s2, que es muy estable porque es una configuración de capa llena. En eso se basa el enlace covalente, gracias a poder compartir los electrones es como que todos pueden llegar a completar sus capas, y de hecho cuando ustedes tengan que proponer Lewis o dibujar Lewis en un hipotético examen, ahí van a tener que fijarse que quede todo bien completito, ¿sí? Bien, otro ejemplo más, un electrón del hidrógeno, un electrón del cloro, se forma un par de electrones compartidos, dos electrones compartidos. Esa es una unión covalente simple. Vamos entonces ahora a las uniones dobles. Es fácil de entender, las uniones dobles corresponden a dos pares de electrones compartidos, donde dos electrones de un átomo se comparten con dos electrones del otro átomo, por lo tanto se forman en total dos pares, es decir, 4 electrones compartidos. Se representa tal como está ahí en el medio, ¿sí? La estructura de Lewis, fíjense, en la zona intermedia entre los dos símbolos hay dibujados dos electrones de cada lado. Y si uno hace la representación desarrollada, son con dos rayitas. Normalmente los parciales no les piden la desarrollada, les piden la Lewis, así que acostúmbrense a hacer este tipo de representación, el que está acá en el medio. Y fíjense cómo está dibujado correctamente los pares de electrones en el medio, ¿sí? Bien, otro ejemplo son los enlaces dobles del dióxido de carbono. En el dióxido de carbono tenemos dos enlaces dobles. El carbono hace un enlace doble con el oxígeno de la izquierda y a su vez también hace un enlace doble con el oxígeno de la derecha. Eso no es un enlace cuádruple, ¿eh? Esos son dos enlaces dobles, ¿sí? Otro acá en el eteno, ¿sí? Es un alqueno, es un doble enlace entre carbonos, dos electrones de un carbono compartido con dos electrones del otro carbono. En total, dos pares de electrones compartidos entre los carbonos. Así que ahí en el medio, entre los dos carbonos, tenemos un enlace doble. Después, cada carbono a su vez tiene enlaces simples con sus hidrógenos, ¿sí? Entonces ahí en esa molécula tendríamos el doble en el medio y los 4 enlaces simples repartidos con los hidrógenos, ¿sí? Bien, uniones triples. Ya uniones triples se imaginarán, son 3 pares de electrones compartidos, 3 electrones de un átomo compartidos con 3 de otro. Lo más conocido es el enlace triple en el nitrógeno 2, que es el principal componente del aire. Hace que esta molécula sea tan estable porque tiene 3 enlaces, son muy fuertes, los dos están completos, así que es recontra estable, ¿sí? También, por ejemplo, en el ácido cianhídrico, que es el que tienen ahora en pantalla, ahí hay un claro enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. 3 electrones del carbono se comparten con 3 electrones del nitrógeno y hay 3 pares de electrones compartidos. Después con el hidrógeno tiene un enlace simple, ¿sí?
Y el alquino o acetileno, ¿sí? El etino en definitiva sería el nombre IUPAC, también un triple enlace entre los carbonos, ¿sí? 3 pares de electrones compartidos. Bien. Nos falta ver la unión dativa. La unión dativa en principio es una unión simple porque es un par de electrones compartidos. En algunos libros se la diferencia de lo simple, ¿por qué? Porque los dos electrones del par compartido, en este caso, van a provenir del mismo átomo. No es uno y uno, sino que es un átomo presta 2, el otro no presta nada. Es un par compartido igual, así que técnicamente es una unión simple, pero insisto, los dos electrones provienen del mismo átomo. En el ejemplo que tienen en pantalla, la unión del azufre con el oxígeno que está a la izquierda es una unión dativa, porque ahí son dos electrones que originalmente eran del azufre que son compartidos con el oxígeno que está a la izquierda. Esos dos electrones están tanto alrededor del oxígeno como alrededor del azufre. No es que el azufre los pierde, ¿sí? Los presta, pero no los pierde. Con lo cual esos dos electrones cuentan para el oxígeno y también cuentan para el azufre, ¿sí? Entonces técnicamente es una unión simple, pero básicamente los dos electrones vienen del mismo átomo y por eso en algunos libros se la diferencia, ¿sí? Con el oxígeno de la derecha la unión es doble porque hay dos pares de electrones compartidos, ¿sí? Esa es la unión dativa, la que está ahí marcada en amarillo, ¿sí? Bien. Moraleja. Tenemos principalmente 3 tipos de enlaces. Un solo par compartido es simple, 2 pares compartidos es doble, 3 pares compartidos es triple. Acá en el ejemplo es con carbono hidrógeno, carbono oxígeno y carbono, puede ser con cualquier átomo, por supuesto. La unión dativa sería un caso particular de las uniones simples, donde hay un par compartido pero con 2 electrones provenientes del mismo átomo. Bien, para cerrar, ¿qué características tienen las sustancias que se forman a partir de enlaces covalentes? Bueno, para empezar, los puntos de fusión y de ebullición son muy variados. No podemos decir ni que sean muy altos ni que sean muy bajos. Va a depender mucho del ejemplo. Fíjense los valores que hay ahora en pantalla. Punto de fusión o ebullición, pueden mirar cualquiera de los dos y van a encontrar una variedad de resultados. Desde cosas que tienen punto de fusión de menos 130 grados a sustancias que tienen punto de fusión por ahí de 10, 220, ¿sí? Va a depender mucho de la sustancia. Así que acá, que sea covalente, la verdad no te permite sacar muchas conclusiones respecto al punto de fusión y ebullición. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Bueno, que a temperatura ambiente las sustancias covalentes hay ejemplos de que son gases, hay ejemplos que son líquidos y hay ejemplos que son sólidos, ¿sí? Va a depender de qué sustancia analices. Si analizás el oxígeno 2, es una sustancia covalente y es gaseosa, recontra gaseosa. Nitrógeno 2, cloro 2, todos esos son gaseosos. Si analizás el agua, es covalente y es un líquido a temperatura ambiente. Y si analizás, por ejemplo, el yodo o la sacarosa, son covalentes y son sólidos a temperatura ambiente. Así que tenemos ejemplos de todos los estados. Va a depender de cuál estemos analizando. Respecto de la solubilidad, y ahí también es muy variado, puede depender de las interacciones. Hay sustancias covalentes que son muy solubles en agua y otras que no, ¿sí? Por ejemplo, tenés el etanol, que es recontra soluble en agua, y tenés después el tetracloruro de carbono, que es insoluble en agua y forma dos fases cuando lo pones con agua. Así que ahí va a depender mucho de las interacciones intermoleculares que vamos a analizar en un próximo video. Y finalmente, respecto a la conductividad, bueno, las sustancias covalentes moleculares, como las moléculas son neutras por definición, la verdad es que no hay conductividad, no son conductoras las sustancias covalentes. Para que algo sea conductor tiene que tener cargas móviles, y las sustancias covalentes, las cosas que se pueden mover, que son las moléculas, no tienen carga neta, así que no van a ser conductoras ni estando sólidas, ni líquidas, ni sólidas. Hay algunas cosas covalentes que son no moleculares que pueden llegar a conducir, pero son casos muy especiales que en el CBC no vemos. Lo covalente molecular, por lo general, prácticamente 99,999% de los casos es no conductor, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido. Pueden postear, si no, en el foro las dudas o en el próximo chat que tengamos.